acuerdo con el Club de París luego de una negociación maratónica. El ministro de Economía, Axel Kicillof, llegó a un acuerdo con este grupo que reúne a 19 países acreedores de la Argentina. Nosotros fuimos a financiar en otras condiciones y fuimos sin el Fondo Monetario porque hoy el país no está en una condición en la que le tengan que imponer una política económica desde afuera. Y esto fue gracias al pago completo que hizo este gobierno. Esto es un hito en las negociaciones en el Club de París. Es el primer caso que yo conozco que directamente el país va a negociar con los acreedores, pues un club de acreedores. Somos, como dicen los buitres, deudores seriales. Ellos, el capital financiero internacional, es depredador serial, no solamente de nuestra economía, sino de muchas economías en el mundo. Bueno, allí está el acuerdo con el Club de París, un acuerdo anunciado la semana pasada. A partir de este acuerdo, a partir justamente de este acuerdo con este organismo, se abre un abanico de posibilidades. Está Alfredo Zayat con este tema. Alfredo, pero bueno, para explicar un poquito este acuerdo hay que remontarse a la historia. ¿Qué es el Club de París y cómo se penetra en la República Argentina? El Club de París, hay que entenderlo, es un club informal de países acreedores de deuda soberana. No es un banco, no es que se entregó un crédito de un banco a un país, sino que es créditos dados por los países mismos, por sus agencias de crédito a empresas de su propio país de origen que invirtieron en Argentina. Lo que hay que decir antes de entrar a analizar el acuerdo es que Argentina intentó cerrar este acuerdo con el Club de París ya en años anteriores. Hay que recordar que lleva 12 años de default, o sea, de cesación de pagos. En el 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el pago en efectivo y en una sola vez al Club de París, el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Crisis internacional. Entonces ahí se frenó todo, porque había un abismo, veían los países centrales de lo que pasaba en el mundo y con sus economías. Después, en el 2010 y el 2011, también hubo intentos. ¿Pero qué sucedía? Alemania, Japón, que reúnen el 60% del total de esta acreencia con Argentina, también con otros países como Estados Unidos, que pedían que el Fondo Monetario Internacional interviniese. Argentina dijo que no. Pero bueno, ¿cómo surge el Club de París? Bueno, se crea en 1956 con una deuda argentina. O sea que este grupo informal nace a partir de una deuda argentina de 700 millones de dólares. ¿Por qué? La dictadura militar que derroca al gobierno de Perón en 1955, un gobierno que impulsó la industrialización, el desendeudamiento, viene la dictadura y propone endeudamiento y la apertura comercial. Apertura comercial que se ve inmediatamente reclamando 700 millones de dólares para garantizar y facilitar la importación de productos de Europa. ¿Qué sucedió? En 1956 ingresa una crisis. Argentina empieza una crisis y por consiguiente tiene que decir hay que renegociar esa deuda. Y ahí se constituye el Club de París. En ese momento también Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿quiénes integran este Club de París, Alfredo? Son 19, a ver, ahí vamos. Ahí estamos. A ver si vamos bien. Perfecto. No, para el otro lado. Muy bien. Bueno, 19 países. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Noruega, Japón. Son 19 países. Argentina le debe a 16 de esos 19 países. Bueno, allí estamos, ¿eh? Aquí tenemos entonces los países recién y, bueno, un hecho fundamental. Pasamos de los 700 millones de dólares en 1956 a la deuda actual. 9.700 millones de dólares, se terminó de conciliar esa deuda. Hay que recordar, digamos, cómo surge esta deuda. Gran parte de esta deuda nace en la dictadura militar. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué hay que reconocer esa deuda de 9.700 millones? Porque el gobierno democrático
que surgió en 1983 con Raúl Alfonsín, concilia, ratifica esa deuda. Eso fue aprobado en el Congreso a través de los diferentes presupuestos que se fueron aprobando, pero incluso también después de una conciliación en 1985 en París y luego también de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se acordó? ¿Cómo se acordó y cómo fueron el pago en cuotas? El pago en cuotas es en plazos de 5 a 7 años, con un interés del 3%. Una tasa muy, muy baja. Hay que tener en cuenta que a nivel internacional hoy a la Argentina no le prestan si no es al 9 o al 10%. Alfredo, acá fue clave, como vos destacabas, dos países, corregime si me equivoco, Japón y Alemania, digamos, para avanzar en este acuerdo. Japón, Alemania, Estados Unidos. Después ahora vamos a desarrollar cómo los países, cómo las empresas multinacionales de esos países presionaron para que se llegue a este acuerdo. El plazo, como te decía, de 5 a 7 años, una tasa del 3%. El primer pago va a ser ahora. En julio del 2014 son 650 millones de dólares. El segundo pago es en mayo del 2015, son 500 millones de dólares. Y después, en los 4 años siguientes, hay un pago mínimo, pero que puede incrementarse. Depende del flujo de inversiones que vengan de los países acreedores. El Club de París hizo 59 reestructuraciones de deuda a lo largo de su historia. Solo en dos casos no intervino el Fondo Monetario Internacional. Uno fue hace poco, que fue de Indonesia, pero esto debido a una tragedia, que fue la del tsunami. En cambio, Argentina fue una decisión política de soberanía sobre su política económica, diciendo no queremos al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, cuando interviene, ¿qué es lo que busca? Garantizar el pago de la deuda. ¿Y qué es lo que deriva eso? Simplemente ajuste a esos países. Entonces Argentina dijo, el Fondo Monetario Internacional no ingresa en esta negociación y esto es uno de los hechos más notables de este acuerdo. Alfredo, compartimos un testimonio, el del ministro de Economía Axel Kicillof, este sábado durante un programa de Visión 7, una edición especial sobre presente y futuro de YPF. Axel Kicillof en exclusiva habló sobre el acuerdo con el Club de París. Decía esto. Cuando se arregló esto, abre la puerta, para que se entienda bien, a que empresas privadas extranjeras que ya están en el país u otras que quieran venir al país puedan pedir crédito más barato en sus países de origen. Por lo tanto, todo el mundo dice, y no es el gobierno el que dice, que esto abre el camino a que se potencien algunas inversiones. Por ejemplo, en el sector energético, pero también en el sector automotriz. Hace poco hemos anunciado una inversión de prácticamente 800 millones de dólares de Toyota en el país, una empresa japonesa. Pero Japón era uno de los países a los que le debíamos de aquella deuda que se había tomado por los gobiernos neoliberales, ¿no? Y que ahora estamos proponiendo pagar de una forma posible. Ministro, otro tema, y también tiene relación mucho con este acuerdo, fondos buitres, según algunos analistas, que este acuerdo con el Club de París va a incidir, va a impactar en forma justamente positiva en esta negociación que está la República Argentina con estos fondos. ¿Usted coincide con estos análisis? ¿Esto es posible? Mire, por lo menos le va a tapar la boca a los argumentos de estos fondos buitres que tanto daño quieren hacer al país, diciendo que Argentina no es que tenga una vocación de no pagar las deudas, sino que hubo una crisis en 2001, en buena medida generada por esas recetas que tanto se imparten desde los centros financieros internacionales, pero esa crisis de 2001 dejó muchas deudas sin pagar. Y todas ellas las venimos arreglando sistemáticamente, pero con una condición: no poner en juego la capacidad de crecimiento del país, no poner en juego la distribución del ingreso, no poner en juego las condiciones de vida de nuestra población, de nuestra gente. Nosotros no podemos pagar si es sobre las costillas de los que menos tienen y si es hipotecando el futuro de la Argentina para pagar las deudas que se incurrieron en el pasado.
Alfredo, hablábamos de abanico de posibilidades a partir de la firma de este acuerdo. ¿Estamos hablando de futuras inversiones? Así es, esto es un acuerdo que beneficia a ambas partes. Por un lado, los países acreedores van a empezar a cobrar. Por otro lado, esos países acreedores van a facilitarle a sus grandes empresas internacionales financiamiento para realizar inversiones en Argentina. Y Argentina se beneficia precisamente por el ingreso de estas nuevas inversiones. Aquí vemos en la placa, bueno, Mercedes-Benz hoy anunció una inversión de 170 millones de dólares. También la cadena hotelera Accor por 100 millones de dólares, y los japoneses también anunciaron que van a adelantar proyectos de inversión. Uno de esos que hoy anunciaron como probabilidad es el grupo Marubeni, que para participar del proyecto minero Potasio Río Colorado. ¿Te acordás? Es el de que los brasileños del grupo Vale en Mendoza abandonaron ese proyecto minero de potasio. Bueno, ahora se empiezan a abrir ventanas para que puedan ingresar estos dólares y dólares vinculados con inversión productiva. Y para cerrar, una de las preguntas que vos le hacías al ministro, me parece que ahí cierra esta parte del frente externo. Argentina cerró ya los conflictos que tenía con los juicios del CIADI, con Repsol, ahora con el Club de París. La asignatura pendiente, el último capítulo que queda, es la de los fondos buitres. Gracias, Alfredo.